Muy buenas tardes, Elvadit, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias a Dios. ¿Y Qué usted? bueno. También, gracias a Dios, mira, aquí andamos, todavía dando guerra, gracias a Dios. Qué bueno. Vamos a la hotel, por favor. Ahorita empezamos, Elvadit, deja que se conecten otras dos, tres personitas. Sí, gracias. Mientras vamos dando la introducción de la clase, Elvadit. Lo que vamos a terminar de ver hoy es precisamente cómo termina la historia de Deuteronomista. Ayer ya hice un cierre, pero me faltó el último cierre de la historia del autor de Deuteronomista y veíamos que todos los dos libros de los reyes es una historia profética, una historia profética porque siempre tenemos un profeta en el libro de los reyes. El primer profeta que tenemos es Natán. Lo tenemos en el primer libro de los reyes, en el capítulo 1. Tenemos al otro profeta, Agías de Silo, que viene en Primera de Reyes 11, 29 a 39 y el capítulo 14, versículos del 7 al 11. El hombre de Dios venido de Judá, que viene en Primera de Reyes, capítulo 13. Y a través de estos profetas, siempre Dios estaba valiendo para que les hablara a sus reyes, para que vieran que iban por el camino equivocado. Luego también tenemos a otro profeta que es el viejo profeta venido de Betel. Y este lo tenemos también en el capítulo 1, perdón, en el primer libro de los Reyes, capítulo 13. Y luego tenemos a otro profeta que se llama Jehú, hijo de Hanani, en Primera de Reyes, capítulo 16. Tenemos a Elías, que fue el que le dedicamos más tiempo, y a Eliseo, en el Primera de Reyes, desde el capítulo 17 hasta el capítulo 1 del segundo libro de los Reyes. Tenemos 100 profetas escondidos por Abdías, en Primera de Reyes, capítulo 18. Tenemos otro profeta anónimo en Primera de Reyes, capítulo 20. Tenemos a Miqueas, hijo de Jimla, en Primera de Reyes, capítulo 22. Y luego ya nos vamos hasta el profeta Eliseo, al segundo libro de los Reyes, desde los capítulos 12 a capítulo 2 al capítulo 13. Ahí se nos está hablando un poquito de este profeta Eliseo. Comunidades de profetas de Betel en Segunda de Reyes capítulo 2. Profetas de Jericó también en Segunda de Reyes capítulo 2. Profetas en Gilgal, Segunda de Reyes 4:38 al 41. De vuelta tenemos un discípulo del profeta Eliseo en el segundo libro de los Reyes capítulo 9. Tenemos a Jonás, hijo de Amitai, en Segunda de Reyes 14:25. Tenemos profetas en general en Segunda de Reyes 17:7 al 23. Y tenemos al profeta Isaías, que ayer lo veíamos en Segunda de Reyes capítulos 18 y 20. Tenemos otros profetas en general a Segunda de Reyes capítulo 21 del 10 al 15. Tenemos al profeta Judá, a la profetisa Judá en Segunda de Reyes capítulo 22 y profetas en general en Segunda de Reyes capítulo 22 y 34. En nuestra historia deuteronomista que hoy cerramos para pasar al libro de los Macabeos, vemos que Dios siempre habla a los hombres. Hay por ahí un predicador que dice, ¿por qué ya no hablas como hablabas con Moisés, como hablabas con Abraham, como hablabas con Elías? Y él mismo se contesta y dice, ¿y dónde están los hombres como Abraham, como Elías, como Moisés hoy? Esas personas que confían plenamente en Dios. Pero ustedes y yo ya sabemos que Dios sigue hablando. Dios nos sigue hablando a través de su palabra, a través de nuestra vida, a través de los acontecimientos diarios, a través de los sacramentos, a través de las personas que podemos ayudar en nuestra vida.
Por eso la historia deuteronomista siempre nos muestra un profeta, porque siempre se necesita quien nos conduzca por el camino de Dios. Y para conducirnos por el camino de Dios, la herramienta adecuada para cada uno y cada una de nosotros es que nosotros intentemos siempre leer la palabra de Dios. Y concluyendo esta historia deuteronomista, ¿qué hacen los profetas? Los profetas no solo revelan y enseñan el curso y el sentido teológico de la historia, sino que al mismo tiempo pronuncian vaticinios, oráculos y profecías que se van cumpliendo en plazos de tiempo más o menos largos. Acuérdense, si ustedes y yo vemos a alguien que diario pasa a 100 kilómetros por hora por una carretera, sin precauciones ni nada, pues lo más seguro es que se va a accidentar, ¿sale? Ser lo más seguro, tarde que temprano, Dios no lo quiere, pero pues como no mejora su velocidad, pues un día se va a estrellar. Es lo que hacían los profetas. Veían a cómo iba viviendo el pueblo de Israel, cómo iban viviendo los reyes, y ellos, ellos eran los que le decían al pueblo, ¿sabes qué? Si sigues por ese camino, pues Dios no te va a poder ayudar. Esos son los vaticinios que hacían los profetas. En los autores sagrados existe la convicción teológica que la historia en general y muy especialmente la historia de Israel no es más que el desarrollo y la realización de la palabra de Dios pronunciada constantemente por los profetas. En el profeta Amós, capítulo 3, versículo 7 dice, no hace nada el Señor Yahvé sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Hoy, ¿quiénes son los profetas de este siglo XXI? Preguntémonos. ¿Quiénes son los profetas de este siglo XXI? Necesitamos profetas auténticos. A ver, Lupita, un profeta que nos nombre del siglo XXI. Pues pues yo digo el Papa, y es el que nos está dirigiendo y nos está diciendo, vete por aquí, vete por acá. Es uno de los grandes profetas, los sacerdotes, usted, por también, Gracias, también nos dice, nos está guiando en la palabra, también nos está diciendo, si no te portas bien, si no cumples los mandamientos, esto te va a pasar. También usted nos está diciendo, es como un profeta gracias, que nos Lupita, anuncia. pero gracias. Ah, Sí, y yo todo lo, tomo como profeta, como gracias, Lupita, Dios le pague y espero en Dios que siempre diga puras cosas buenas. Algo muy importante, acuérdense, todos somos profetas. Todos somos profetas cuando llevamos los 10 mandamientos. Acuérdense, todos estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Pero lo importante es que todos los días tengamos presentes amar a Dios sobre todas las cosas. No jurar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a tu padre y madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no consentir, no dar falso testimonio ni mentir, no robar, no consentir pensamientos ni deseos impuros y no codiciar los bienes ajenos. Cuando nosotros nos vamos formando en esta medida, podemos ser profetas, mande Lupita. pues también digo, nosotros todos somos profetas porque en el bautismo nos hicieron profetas, sacerdotes y reyes en nuestro Gracias. bautismo. Sí, muchas Entonces gracias, Lupita. también somos, sabemos, queremos dirigir a nuestra familia a eso, Ah, ¿verdad? Poco a poquito, sí. sí, gracias, Lupita, el camino de Dios, ¿sale? Y recuerden, esta historia de autonomista es eso. Acuérdense, conducirnos para que no nos caigamos en esos hoyos que cayó el pueblo de Israel, en esos problemas que ellos solo se causaron. Acuérdense que Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es bondadoso y por eso nos muestra el camino. Y nos dice, mira, si te vas por este caminito, no pasa nada. Sí te vas a resbalar, te vas a caer, los problemas de la vida normales de todo ser humano, pero si te mantienes aquí,
vas a llegar a la meta prometida, que era la tierra prometida para el pueblo de Israel. Y la tierra prometida hoy para nosotros es tener paz, tener alegría, tener esperanza. Por ahí nos conduce el historiador deuteronomista. Y ustedes y yo leímos el libro de Josué, que nos decía, no te desvíes de mis mandamientos. Yahvé nos decía, no te desvíes de mis mandamientos ni a izquierda ni a derecha. Pero cíñete los lomos, valiente guerrero. ¿Qué se necesita para cumplir los mandamientos de Dios hoy en este siglo XXI? Hoy en este enero del 2024, día 11. Pues nada más basta creer, que tú y yo nos lo propongamos y decir como Teresa de Ávila. Yo siempre rezo esa pequeña oracioncita chiquita que no recuerdo a quién se la escuché, pero decía que Teresa de Ávila decía, voy a ser santa, aunque me cueste, aunque me duela, aunque me muera, yo voy a ser santa. Y para encontrar este caminito de la santidad, ¿qué es un santo? Un santo es un pecador que no se conforma con serlo. ¿Qué es un santo? Un santo es el que vive al servicio del otro. Ese es un santo. Y el historiador deuteronomista nos lleva por este caminito a todos y a todas nosotras. Pidámosle a Dios que a esta historia deuteronomista que vimos en el primer libro en el libro de Josué, en el libro de los jueces, que también nos invitaba a cumplir los mandamientos. Y nos decía en el primer libro de los jueces que el pueblo ya no cumplió los mandamientos, los fueron guardando en el baúl. Los mandamientos no son para enterrarlos, los mandamientos son para tenerlos siempre presentes en nuestra vida. No sé si se acuerden cuando Jesús cuenta la parábola de los talentos, que a uno le da 10, a otro 5 y a otro 1, y al de uno va y lo entierra. Ese talento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es esto, sus 10 mandamientos. Y si tú los trabajas todos los días, tu vida va a ser diferente. El primer libro de Samuel también nos llevaba a que el pueblo se le empieza a olvidar Dios y se le olvida a Dios y quieren hasta un rey y se olvidan de Dios. Y entonces Dios por medio del profeta les da un rey. Y pues les va peor porque ya tenían que pagar impuestos aquí, allá y allá y allá. Y el rey, en lugar de solucionarle las cosas, se las iba empeorando al pueblo. Vemos que Dios se arrepiente de haber nombrado rey a Saúl y nombra al rey David, pero Saúl dura 20, 25 años gobernando y entra el rey David y vemos que sí empieza con mucho ánimo a cumplir lo que Dios quería, pero vemos que el rey David también guarda, por decir de una manera, en el arca los mandamientos de Dios y se queda a descansar cuando él tenía que andar luchando con su pueblo para conquistar todos los imperios que había ahí alrededor y peca, pero se arrepiente. Y ya Dios le da la consolidación del reino, las 12 tribus en un solo reino. Y vemos que su hijo Salomón al principio hace lo bueno a los ojos de Dios, pero luego se va contaminando, como decía el Papa Benedicto XVI. Estamos contaminados de mundo. ¿Qué es eso de contaminarnos de mundo? Que nos dicen, mira, por acá está la felicidad, mira, por acá está la felicidad. Y ahí vamos como borreguitos a comprar esa felicidad que es superflua, que es efímera. Y el rey Salomón se contamina y su reino sí crece en lo económico, pero la justicia social se le olvida y empieza a haber mucha pobreza, sobre todo en el reino del norte. Muere el rey Salomón, que no hizo lo bueno a los ojos de Dios, nada más fue una persona muy inteligente, muy sabia, pero ese regalo se lo había dado Dios, así que nada era de él. Y empieza a gobernar su hijo Roboam y se divide el reino del norte y reino del sur.
Y nosotros en los libros de los reyes veíamos que estos dos reinos terminan destruidos por otros imperios, el imperio asirio del reino del norte, y desaparecen las 10 tribus. Y ayer veíamos la terminación del reino del sur por el rey Nabucodonosor. Una última enseñanza que nos podemos quedar de esta historia deuteronomista es que el Dios que se acerca sigue siendo el Dios santo y trascendente, pero su santidad no es distanciamiento de lo histórico, sino máxima encarnación para que los seres humanos puedan llegar a ser buenos del todo como es el Padre Celestial. Y su trascendencia no consiste solo en estar más allá de la historia para realizarla. La resurrección de Jesús es el misterio de la presencia de la escatología en la historia, sino en un activo atraimiento de la historia es así para que se mantenga siempre la esperanza y la historia de más de sí. ¿Qué es esto? Pues que si tú y yo vamos cumpliendo los mandamientos, vamos a ir viviendo en el reino de Dios ya en esta tierra, no hasta que nos muramos. Y acuérdense que hay en el reino de Dios. En el reino de Dios hay justicia, hay paz, hay armonía, hay entendimiento, hay esperanza, hay caridad. Y por eso el historiador deuteronomista nos dice, órale pues muchachos, pónganse felices y vamos a vivir los mandamientos todos los días. El mensaje religioso de esta historia deuteronomista se puede resumir en dos palabras: conversión y esperanza. ¿Y cuándo es la conversión? Hoy. Y la esperanza, pues seguir esperando. Los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán. Hay una canción así. Pues precisamente la conversión y la esperanza van de la mano. El tema de la conversión del pueblo y el perdón de Dios está presente a lo largo de toda esta historia. La fidelidad del pueblo no es lo último. La fidelidad de Dios lo abarca y lo desborda todo, porque acuérdense que Dios siempre cumple, Dios siempre está. La destrucción no es lo último, la historia continúa. Acuérdense, cuando decía un santo que se llama San Juan de la Cruz, San Juan de un carmelita descalzo, él decía, cuando la noche está más oscura es porque el día está llegando. A veces a nosotros nos puede parecer, ay, qué mal me va, pero son etapas que el ser humano tenemos que ir pasando, pero siempre con esa esperanza, sabiendo que Dios es bueno y Dios es fiel. Y para confirmar esto en nuestras vidas, tenemos que tener la camiseta de su equipo, o sea, cumplir sus mandamientos, es lo único que nos pide el Señor. No solo la historia universal que continúa cuando desaparece Siria, sino la historia de Israel como pueblo de Dios. El autor no quiere contar la historia de un pueblo desaparecido, sino que habla a los hijos y a los nietos llamados a continuar esta historia dramática, no por méritos del pueblo, sino por la fidelidad de Dios, que queda más capítulos por vivir en la esperanza. Y esta esperanza la empezamos con los libros de los Macabeos, que hoy vamos a empezar a ver hoy. Ahí cerramos nuestro curso de la historia deuteronomista. Pero, ¿se fijan? Vamos a los libros de los Macabeos y las dificultades siguen. Igual que tú y yo, los que estamos enfermos, seguimos estando enfermos. Yo en la mañana recibí el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y sigo con mi diabetes, sigo con mis necesidades, pero sigo lleno de esperanza de que con la fuerza de Dios voy a poder sobrellevar esto. Así como nuestra amiga y hermana Norma Bañuelos, que ayer que hablé con ella en la noche me decía, estoy llena de esperanza, profe. Y hoy en la mañana
que intercambiamos unos saludos, me decía, profe, está nevando. Y le decía, ten esperanza. Si te dan de alta, pídele a Dios que abra los cielos, que deje, que ya no llueva, que ya no caiga nieve. Y Norma me mandó una fotografía, voy a ver si se las puedo mostrar. Me manda una fotografía donde el cielo ya está abierto, más que dejen ver cómo le puedo hacer para encontrar eso. Pero para que vean que cuando nosotros tenemos esperanza, Dios siempre está ahí para nosotros. Y Dios está porque nos ama, porque nos quiere, porque Él siempre está para ti y para mí. Voy a tratar de mostrarles la foto que me envió Norma para que vean cómo, quién como Dios, nadie como Dios, ¿sale? Oh, no se ve. No pude abrirlas. No se puede hacer. Ahí está, miren. Ahí está. Dice Norma, profe, mire, ya no está nevando, se está abriendo el cielo. Cuando ustedes y yo tenemos esa esperanza y esa confianza en el Señor, pasan los grandes milagros en nuestras vidas. ¿Sale? Pasan y seguirán pasando. Y no es que el profe Memo tenga algo especial. Lo único que tiene el profe Memo es que cree en la palabra, cree que la palabra se cumple. Y por eso sigo teniendo esperanza y tengo esperanza que un día de estos Dios me diga, Memo, te sacaste la lotería para que puedas comprar una casa, pero no nomás una casa para mí, ¿sale? Para que muchas personas puedan estar bien también. Para los que no tienen medicamentos, los que ocupan un tratamiento especial en los servicios médicos que a veces no nos dan, pues los podamos tomar por fuera. Siempre hay que tener esa esperanza. Y el libro de los Macabeos es lo que nos sigue enseñando, que a pesar de los pesares, siempre tenemos que tener esta esperanza y esta confianza en que Dios está en nuestra vida. Ah, Marisol creo que está en Utah. Esta Norma en un hospital allá en Utah. Pero por eso ayer les puse ahí su contacto para los que le quieran mandar mensajitos, ¿cómo estás, Norma? Los que puedan darle esperanza, pues mándele un mensajito por el WhatsApp, ¿cómo estás, Norma? ¿Qué necesitas? ¿Qué ocupas? Sale, acuérdense que cuando uno está enfermo, cuando le llegan unos mensajes así, te levantas a pesar de los pesares. Bueno, ahí en el grupo tienen el número de Norma. Ahorita hace unos momentos me decía que todavía no la daban de alta, pero que ella esperaba regresarse hoy a su casa. Primeramente Dios. Vamos a los libros de los Macabeos. Margarita, ¿nos ayudas, Margarita, con estas diapositivas antes de ir a la lectura, por favor? Sí. Gracias, Margarita. Introducción general. Los libros de los Macabeos son dos escritos independientes que relatan las luchas del pueblo judío contra la dinastía de los Seleucidas, en defensa de su autonomía política y su libertad religiosa. El título de los mismos proviene del sobrenombre Macabeo, aplicado primero a Judas, el principal protagonista de aquella lucha, y extendido luego a sus hermanos e incluso a sus partidarios. Según algunos, este sobrenombre deriva de una palabra hebrea que significa martillo y aludiría a los tremendos golpes que Judas asestaba a sus enemigos. Otros piensan, en cambio, que significa designado por Dios. Nosotros nos quedamos en nuestra clase con martillo, ¿sale? Porque pegaba duro esa familia de los Macabeos. Era una familia que se revela ante una situación que, acuérdense, estamos en Medio Oriente. El rey Alejandro Magno empieza a conquistar muchos pueblos
Y la idea o la política de este imperio griego Seleucida es que todos adoren a su dios, que es Zeus. Y van quitando los templos o en los mismos templos llegan y ponen una estatua del dios Zeus. Y eso era una abominación para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que no tenía figuras ni nada y los obligan a que si no cooperas te mueres. Si no aceptas esto, te mueres. Y los imperios es lo que hacen en nuestro mundo actual también. Si tú no tienes Instagram, si tú no tienes Facebook, si tú no tienes WhatsApp, si tú no tienes este tipo de marca de zapatos, si tú no tienes esta medicina, pues no eres del mundo. Y así poco a poco los imperios en el mundo nos van imponiendo cosas. Y en aquella época al imperio hebreo les quieren poner eso, que ya no amen, que ya no adoren a su Dios, que adoren a otro Dios, que como les decía es el Dios Zeus. Adelante, Margarita, por favor. Sí. Para comprender los hechos relatados en estos libros, es necesario tener en cuenta el contexto histórico que dio origen a la rebelión de los macabeos. En el siglo IV a.C., el Próximo Oriente experimenta una enorme transformación política y cultural. Alejandro Magno, el joven rey de Macedonia, se asegura el dominio sobre toda Grecia y luego se lanza a la conquista del imperio persa. Cuando una muerte prematura lo sorprende en Babilonia en el 323 a.C., él deja tras de sí el más vasto imperio conocido hasta entonces. Con sus conquistas comienza la época llamada helenística, cuya principal característica es la difusión de la cultura y la lengua griega en toda la cuenca del Mediterráneo. Pero el imperio de Alejandro no tarda en desmembrarse. Dos de sus generales se reparten el Próximo Oriente. Ptolomeo, hijo de Lagos, se adueña de Egipto y funda la dinastía de los Lágidas. Seleuco se convierte en el soberano de Siria e inicia la dinastía de los Seleucidas. A raíz de esta división, Palestina se encuentra una vez más entre dos fuegos. Durante un siglo predominan los Lágidas en Egipto, que se muestran respetuosos de las costumbres nacionales. Pero en el 199 a.C., Antíoco III de Siria derrota al ejército egipcio y Palestina cae en poder de los seleucidas. A partir de este momento, la dominación comenzará a desbordar el ámbito político para extenderse al terreno cultural y religioso. Por ejemplo, fíjense, cosas que los imperios nos van imponiendo sin que nosotros nos damos cuenta. Yo aquí a mis alumnos hace unos años les decía, ¿cuál es el imperio que domina actualmente? Por los Estados Unidos. Son los que tienen más poder. Y les decía, ¿y a poco ustedes no van y piden un Kentucky Fried Chicken? Ustedes no piden unos Twinkie Wonders. Le digo, se fijan cómo los imperios nos van llevando a que vivamos como a ellos les gusta. Otra cosa que en México impusieron fue que la familia pequeña vive mejor. Aquí en México las familias eran grandes, pero a partir del 70 para acá se empezó a usar eso de la familia pequeña vive mejor y ustedes vean, ya vivimos en esa cultura y nos dijeron que la felicidad la da el dinero y ya en América Latina, en Europa, en China, en África, en todos lados, en Japón, el dinero es el que manda. ¿Se fijan? Igual que hace 2300 años, 2200 años, los imperios se siguen imponiendo.
y siempre se van a imponer mientras los seres humanos no amemos a Dios sobre todas las cosas. Y lo importante es saber qué nos conviene y qué nos conviene. Hay cosas que sí nos convienen. Por ejemplo, les decía de las aplicaciones de todos esos medios de comunicación. Pues gracias a Dios ahorita por eso nos podemos estar comunicando con Norma, que ella está allá y ustedes y yo estamos aquí. Como decía el Papa San Juan Pablo II, tomar las cosas buenas que nos ofrece el mundo para llevar a Dios a los demás. Y ustedes vean cómo esta cultura helenística siguió hasta en tiempos de Jesús. Cuando a Jesús nuestro Señor lo crucifican, ponen un letrero en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y estaba escrito en esos 3 idiomas. Adelante, Margarita, por favor. La opresión del pueblo judío entra en su etapa más crítica con el advenimiento de Antíoco IV, que se hace llamar Epífanes, es decir, manifestación divina, del 175 al 164 a.C. Este rey no se contenta con profanar y saquear el templo de Jerusalén, sino que también hace edificar en la ciudad santa una fortaleza, donde instala un destacamento de guardia permanente. Luego promueve un vasto proceso de hellenización de las costumbres y prácticas religiosas locales. Así queda proscrita la ley de Moisés y se la suplanta por la legislación del Estado. Esta política de Antíoco se encuentra colaboradores entre los judíos y de las clases pudientes, incluso entre los sacerdotes. Muchos, en cambio, prefieren afrontar la persecución y la muerte antes que renegar de su fe, con la esperanza puesta en el Dios de Israel. Otro grupo finalmente se inspira en el recuerdo de los antiguos seres nacionales y elige el camino de la resistencia armada. A este grupo pertenece el sacerdote Matatías y sus hijos, y ellos emprenden la guerra de liberación narrada en estos libros. Y acuérdense, siguen los mismos preceptos, conceptos del pueblo de Israel cuando van pasando por el desierto. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y vencen y liberan al pueblo de Israel. Pero luego caen ellos mismos que co- co- se va repitiendo la historia del pasado, que empiezan a hacer alianzas con el Imperio Romano y ya luego el pueblo de Israel termina que son vasallos del Imperio Romano y ya es cuando llega Jesús nuestro Señor a la tierra. Pero se fijan, al hombre se le olvida a Dios. ¿Por qué se le olvida al hombre a Dios? Porque no lo estamos recordando siempre, porque no lo tenemos en nuestra ADN. Y para tener a Dios en nuestro ADN tenemos que todos los días repetir sus mandamientos. Muchas personas en el mundo oramos. Le damos gracias Dios por la comida, gracias Dios por la vida, gracias Dios por mi familia. Pero no nos, no nos formamos en sus mandamientos. Y en la medida que tú y yo nos vayamos formando en nuestros mandamientos, uh, te pido que dentro de un año me digas, profe, tengo 365 días que en la mañana y en la noche repito los 10 mandamientos. Y ahorita ve tu confesión cómo es. Y dentro de un año vas a ver cómo va a ser tu confesión. ¿Sale? Ahí está el secreto de por qué el pueblo israelita siempre meditaba la ley del Señor de día y de noche. Margarita, por favor. Sí, primer libro de los Macabeos, introducción al libro, Macabeos, también llamado primer libro de los Macabeos o uno Macabeos. Es un libro deuterocanónico del Antiguo Testamento en la Biblia católica que junto con el siguiente pone fin al apartado histórico de los textos sagrados.
Autor, fecha e idioma. El nombre del autor de uno Macabeos permanece ignorado. Analizando el texto de su libro, sabemos que se trataba de un judío fiel y leal a su patria y su religión, y totalmente convencido de la justicia de su causa. Era además un profundo conocedor de las cuestiones técnicas atenientes a su teología. Y uno Macabeos fue escrito aparentemente hacia el año 100 antes de Cristo, o sea, hacia finales del reinado de Juan Hircano, aunque sus originales se han perdido y solo conservamos la versión griega de los 70. Es por consiguiente casi contemporáneo de los hechos que narra, ya que la rebelión de los macabeos se registró entre los años 175 y 135 antes de Cristo. ¿Se fijan? Igual que el pueblo de Israel, que duró 40 años por el desierto, duran 40 años para más o menos liberarse. Pero dice el maestro Juan, el maestro Arturo Sayula, Jesús tomó mi carga y la tiró al mar. Y yo de tarugo me metí y la volví a sacar. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe ser libre. Dios nos hizo para que seamos libres. Y la verdad nos hará libres, dice nuestro Señor en Juan 8:32. Y la verdad es que soy un pobre pecador necesitado de salvación. Si nosotros siempre vivimos con esta verdad en nuestra vida, no vamos a ser esclavos de nadie ni de nada. Y es lo que nos invitan los libros de los macabeos, a que luchemos por siempre estar en el camino de Dios. Aunque caigamos, pero que nos levantemos y sigamos adelante. Adelante, Margarita, por favor. Argumento. Uno Macabeos narra el intento de helenizar por la fuerza a los judíos por parte de Antíoco IV Epifanes, un rey de la dinastía seleucida. Los judíos más fieles no se resignan a esta suerte de ingeniería social. Se sublevan y se rebelan conducidos por Matatías, un anciano líder religioso. Los 5 hijos de este se llaman Judas, Jonatán, Simón, Juan y Eleazar, y pronto se convierten en actores principales de la unificación del pueblo judío en la resistencia contra los invasores griegos. Estructura del libro. El libro puede dividirse en 1. Preámbulo. El capítulo 1, versículo del 1 al 64. 2. Matatías desencadena la Guerra Santa. Capítulo 2, versículo 1 al 70. 3. Judas Macabeo, jefe de los judíos. Capítulo 3, versículo 1 al 9. Y del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 9, versículo 22. Jonatán, jefe de los judíos y sumo sacerdote. Capítulo 9, versículo 23 al capítulo 12, versículo 53. Simón, sumo sacerdote y gobernante local de los judíos. Capítulo 12, versículo 54 al capítulo 16, versículo 24. Gracias, Margarita. Y pues, ¿qué les parece si ahora vamos nosotros al libro, ¿sale? Que son 16 capítulos y que nosotros lo hemos resumido en algunas citas bíblicas a lo más importante del libro de los Macabeos. Pero recuerden que nuestra tarea es meternos al libro, agarrar nuestra Biblia, ir al libro de los Macabeos, darle una lectura. Yo sé que a lo mejor dicen que es mucho trabajo, pues sí es mucho trabajo, pero el que quiera un celeste que le cueste. Queremos ser santos, queremos llegar al cielo, pues vamos trabajando un poquito más en la palabra de Dios y empezamos con Rosario. No sé si llegó Rosario, sí, sí está Rosario, es la primera cita, que es primera de Macabeos 1, 1 al 9. Rosario, ¿nos ayudas, por favor? ¿Puedes leer? Sí, Adelante, Rosario. abre, Señor.
Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que venía del país de Quitim, reinaba en toda Grecia. Después de haber vencido a Darío, rey de los persas, reinó en su lugar. Sostuvo numerosas batallas, se apoderó de ciudades fortificadas y dio muerte a los reyes de esas regiones. Llegó hasta los confines del mundo, amontonando riquezas de muchos países. La tierra tuvo que callarse ante él y su orgullo no tuvo límites. Reunió a un ejército muy numeroso, dominó a provincias, pueblos y reyes, y los hizo sus súbditos. Pero después de todo eso, cayó enfermo y vio que se iba a morir. Entonces convocó a sus compañeros, a los que habían sido educados con él desde la infancia, y les repartió su reino estando aún con vida. Alejandro murió después de 12 años de reinado. Sus compañeros tomaron el poder, cada cual en su sector. Luego de su muerte, todos ellos se hicieron coronar como reyes, y lo mismo hicieron sus hijos. Después de ellos, durante largos años, el mal fue aumentando en la tierra. Palabra de Dios, Te te alabamos, Señor. alabamos, Señor. Gracias, Rosario. Siempre hay personas que quieren imponer su ley. Y pues si tienen poder, imponen su ley. Pero por eso ustedes y yo decimos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. San Pablo en la carta a los Romanos dice, ¿quién me podrá apartar del amor de Dios? La espada, la enfermedad, nada me puede apartar del amor de Dios. Pero para que nada nos aparte de Dios, tenemos que tener esta fe bien puesta en Dios nuestro Señor, en que de verdad creemos que Él lo puede, lo tiene, lo sabe todo, que de verdad creemos que cuando le decimos, Dios mío, que no llueva, no llueve, Dios mío, que se cure fulanito y se cura, Dios mío, que yo sea mejor persona y vas trabajando y algún día lo vas a lograr, Dios mío, que haya paz en mi hogar y empiezas a trabajar en tu hogar, pero si tú no haces nada, Dios no puede hacer nada por ti si no pones todo lo que está de tu parte. Recuerda, muchas personas tenemos una fe insípida de Dios, que Dios es el que lo puede, lo sabe y lo tiene todo, está bien. Pero le dice, Dios mío, cúrame, y tiene una enfermedad y ellos no hacen nada ni se toman la medicina, pues ¿cómo nos va a curar Dios? ¿Sale? La teología de este libro de los Macabeos es a Dios rogando y con el mazo dando. Dios hace una parte y nosotros otra parte. Nunca se te olvide al leer la Biblia, esto es muy importante, que sí, Dios lo puede todo, pero Dios no puede hacer nada sin nosotros. 1:10 al 15, por favor, Rebeca, porque no está Dayan. ¿Nos ayuda Rebeca? De, Yo lo puedo leer, maestro. adelante, Carmen, por favor, gracias. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Del mismo Macabeos 1, del 10 al 15. Sí, por favor, hija. De su descendencia brotó aquel retoño impío. Antíoco Epifanes, hijo de rey Antíoco, que estuvo en Roma como rehén. Llegó a ser rey el año 137 de la era de los griegos. Fue entonces cuando aparecieron en Israel unos rebeldes que lograron convencer a mucha gente. Les decían: pactemos con los pueblos que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos hemos tenido que soportar muchos percances. Tal idea tuvo buena acogida y algunos acudieron decididamente al rey. Este los autorizó para que adoptaran las costumbres de los pueblos paganos. Con ese permiso construyeron en Israel un gimnasio al estilo pagano. Se hicieron prepucios y renegaron de la alianza santa para unirse a los paganos y pecar libremente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias a tú, Carmen Ceja. Algo muy importante es no pactar, ¿sale?
mantenernos firmes en nuestra fe. Y eso es parte de la teología de este libro, el sentido religioso de este libro de los Macabeos, que Yahvé es el Señor, el único Señor, y que tenemos que combatir todo lo que nos separa del amor de Dios. Como decía Teresa de Ávila, voy a ser santa, aunque me cueste, aunque me duela, aunque me muera, yo voy a ser santa. Y pues de ahí viene esto, que a veces, como les decía al principio, nos vamos contaminando del mundo y le vamos haciendo caso al mundo. Y por eso nuestro Señor en el Evangelio dice, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en el hoyo, en el abismo. Y muchas personas en esa época, pues hicieron pactos con estos reyes, con este gobierno, iban y convenciendo a la gente, mira, mira, nos va a ir bien, tú adora, tú ahí ve para allá. En muchas culturas, así por ejemplo en México, cuando llegaron los españoles y empezó la cristianización, muchas personas tenían el altar de la Virgen de Guadalupe y abajo todavía las personas ancianas tenían a sus ídolos enterrados ahí debajo de esas, de las figuras de la Virgen de Guadalupe porque se querían mantener en lo que ellos habían aprendido. Igual este pueblo de Israel, pues también sí, ok, voy a adorar a este Dios, pero al que estoy adorando es a Yahvé. Pero pues se estaban contaminando. Y cuando el hombre no mantiene la pureza, sus convicciones bien claras, a eso me refiero de la pureza, tus convicciones bien claras de que voy a ser honrado, voy a ser trabajador, voy a hacer el bien, voy a evitar el mal, pues podemos caer en muchas trampas que el demonio, el mundo y la carne nos va poniendo. Vamos ahora, vamos con Rebeca, nomás que estaba en silencio, Rebeca. Rebeca, ¿puedes leer 1:16 al Y 28? cómo no, con mucho gusto. Gracias, Rebeca. Buenas tardes. Buenas tardes. Primera de Macabeo, capítulo 1, versículo del 16 al 28. Primera campaña de Egipto, saqueo del templo. Antíoco, una vez asentado en el reino, concibió el proyecto de reinar sobre el país de Egipto para ser rey de ambos reinos, con un fuerte ejército, con carros, elefantes, jinetes y numerosa flota. Entró en Egipto y trabó batalla con el rey de Egipto y Ptolomeo. Este evitó su presencia y huyó muchos, cayeron heridos. Ocuparon las ciudades fuertes de Egipto y Antíoco se hizo con los despojos del país. El año 143, después de vencer a Egipto, comprendió el cambio de regreso. Subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz, como todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Se apropió también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su tierra después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. En todo el país hubo un gran duelo por Israel. Jefes y ancianos gimieron, languidecieron doncellas y jóvenes. La belleza de las mujeres se marchitó. No, todavía más, ¿verdad? El recién casado entonó en canto de dolor. Sentada en el lecho nupcial, la esposa lloraba.
Se estremeció la tierra para sus habitantes y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Rebeca. Mira, ¿Se fijan? Vuelve a pasar ayer en lo que terminábamos. Que llegan y se llevan todas las cosas que ellos habían hecho después de su regreso a Babilonia, de reconstruir el templo, de ofrecer sus sacrificios. Pero acuérdense que el Señor no quiere sacrificios. Así nos lo decía el profeta Oseas, capítulo 6. Misericordia quiero y no sacrificios y más conocimiento de Dios. ¿Cómo puede el hombre siempre, desde que es hombre, desde Adán y Eva, qué es lo que puede ofrecer a Dios? Su obediencia total. Así como Jesús nuestro Señor. Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Como María Santísima, he aquí la esclava del Señor, hágase mí con tu palabra. Y a veces nos vamos perdiendo, perdón, en ofrecer sacrificios, cosas, rosarios, qué sé yo, cada quien. Yo les hablo desde este lado, desde mi vida. Y al Señor lo único que le gusta del hombre es su obediencia. Que si el Señor nos dice, vete por este camino, me voy. No te desvíes izquierda de derecha, pues me voy derechito. Que vuelta a la izquierda, pues vuelta a la izquierda. Es lo que quiere el Señor de nuestra vida. Vamos a ir ahora con Lupita Pinzón a 1:29 al 40. Lupita, se salió Lupita. Sí, No, cómo no, chica. no, aquí estoy. Ya la vi, Lupita, gracias. Sí, ajá, muy bien, aquí está. Habla, Señor, que Que tu tu siervo siervo escucha. Después de 2 años, el rey mandó a las ciudades de Judá al director de impuestos que llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Habló a la gente con palabras de paz para engañarlos. Y cuando se hubo ganado su confianza, cayó de repente sobre la ciudad y descargó un terrible golpe, matando a muchísima gente de Israel. Saquearon la ciudad, la y destruyeron las casas y los muros que la rodeaban. Llevaron cautivos a las mujeres y a los niños y se apoderaron de los ganados. Construyeron de nuevo la ciudad de David con un muro alto y fuerte, protegido por torres poderosas, y pasó a ser la fortaleza de ellos. Pusieron allí gente mala y renegados de la fe que se hicieron fuertes en ella. Almacenaron armas y alimentos y reunieron en ella todo lo que pudieron recoger en la ciudad, llegando a ser una constante amenaza. Fue una acechanza para el santuario, una grave y continua amenaza para Israel. Derramaban sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. A causa de ellos huyeron los habitantes de Jerusalén, que se convirtió en una colonia de extranjeros y fue extranjera para sus hijos, que la abandonaron. Su santuario quedó vacío como el desierto, y sus fiestas se convirtieron en días de luto. Sus sábados fueron burlados y su fama se cambió en desprecio. Tan grande como su gloria fue su ignominia, y su grandeza se cambió en duelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. Acuérdense, van engañando al pueblo y luego viene la destrucción del pueblo. Y se sigue trabajando así, ¿sale? La gente, los gobiernos siguen trabajando así.
Nos engañan y nos dicen, acá está la salvación, y luego nos trasquilan. Ajá. Y pidámosle a Dios nuestro Señor que siempre ustedes y yo aprendamos de esto, de esta familia de los macabeos, a dar resistencia, sí, sin hacer violencia, ¿sale? El cardenal Francisco Javier Neguet Van Tuan, él estuvo allá en Corea no me acuerdo si del norte o del sur, preso muchos años por el gobierno y estaba en una celda de 2 por 2. Él no podía estirar sus pies al acostarse, pero le decía a la gente que le iba a visitar, pero yo puedo decidir dónde poner mi cabeza cada noche, en cuál de las 4 esquinas poner mi cabeza. Nadie te puede hacer esclavo si tú no quieres. Pidámosle a Dios nuestro Señor que nos siga ayudando para hacer esas personas libres cumpliendo sus mandamientos. Vamos a ir ahora con esta, Margarita, Margarita. 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 Gracias, Margarita, por favor. Sí. El rey ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y que cada uno abandonara sus costumbres propias. Todos los gentiles aceptaron la orden del rey y muchos israelitas se acomodaron a la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El rey mandó mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá con órdenes escritas de que aceptaran las costumbres extranjeras, suprimieran los holocaustos, sacrificios y ofrendas en el templo, profanaran el sábado y las fiestas, contaminaran el templo y los instrumentos sagrados, edificaran altares y templos a los ídolos, inmolaran cerdos y animales impuros, no circuncidaran a sus hijos y se mancharan con toda clase de impurezas y profanaciones, se olvidaran de la ley y cambiaran todas sus instituciones. El que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. El rey escribió en estos términos a todos sus súbditos, nombró inspectores sobre el pueblo y mandó que en todas las ciudades de Judá se ofrecieran sacrificios. Mucha gente del pueblo abandonó la ley, se unió a ellos e hicieron tales estragos en el país que obligaron a los israelitas a esconderse en toda clase de refugio. El 15 del mes de Casleu del año 145, Antíoco mandó colocar un altar sacrílego encima del altar del sacrificio y edificó altares en las ciudades judías de los alrededores. En las puertas de las casas y en las calles se ofrecía incienso. Rasgaban y quemaban los libros de la ley que encontraban. Al que le encontraban el libro de la alianza y al que observaba la ley, se le condenaba a muerte de acuerdo con el decreto real. Tal era el salvajismo con que día a día trataban a los que sorprendían en las ciudades, comportándose como fieles israelitas. El 25 de cada mes ofrecían sacrificios en el altar construido sobre el altar de los holocaustos. A las madres que habían hecho circuncidar a sus hijos, las mataban como ordenaba el edicto, con los niños colgados al cuello. Mataban igualmente a las familiares y a los que habían realizado la circuncisión. Pero hubo muchos israelitas que se mantuvieron firmes y decidieron no comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes que contaminarse con tales alimentos y profanar la alianza santa, y efectivamente murieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Margarita. Nada más. Hoy nos vamos a quedar aquí. Falta mucho, ¿sale? Pero a mí no me gusta dejar así las clases a medias. Si Dios quiere, mañana terminamos primer libro de los Macabeos. Ah, la,
lo que hoy vimos es esto, el resumen de la historia deuteronomista, que nos invita siempre a tener esperanza, siempre a tener esa confianza en Dios. Y empezamos a ver que si nuestra esperanza se acaba, empezamos a ser presas de las personas que tienen poder y nos van dirigiendo y nos van conduciendo hacia lugares oscuros donde terminamos siendo sus esclavos. Es la primera parte del libro de los Macabeos. A San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice, todo está permitido, pero todo no es conveniente. Todo está permitido, pero no todo edifica. Que nadie busque su propio interés, sino el de los otros. ¿Sale? Es primera de Corintios, capítulo 10, versículos 23 y 24. Todo lo que hay en el mundo me es lícito, mas no todo me conviene. Ok, qué bueno que hay mucha tecnología, qué bueno que hay todo esto, pero que nosotros desde la palabra de Dios sepamos elegir qué es lo que nos conviene para nuestra salvación, para la salvación de nuestros hijos, para la salvación de la comunidad, para la salvación de la sociedad. Por ahí nos lleva el libro de los Macabeos. Pidámosle a Dios nuestro Señor que siempre nos ayude a elegir entre lo bueno y lo mejor, porque un cristiano ya no elige entre lo bueno y lo malo, porque lo bueno es Cristo. Y por eso siempre el cristiano bien formado elige entre lo bueno y lo mejor. ¿Qué es lo que más me conviene para ser santo? Esto. ¿Qué es lo que mejor me conviene para que mi familia sea feliz? Esto. ¿Qué es lo que más me conviene para educar a mis hijos? Esto. Ok. Y así debemos ir caminando en esta historia de nuestras propias salvación. Porque tu historia, Margarita, tu historia, Rebeca, Lupita, Cristi, Irma, Carmen, Marisol, Yoli, Imelda, Claudia, Rosario, Alma Delia, Elvadido, Ofelia, Miriam, Lupito y yo, nosotros se la vamos a platicar a Dios nuestro Señor cuando llegamos. Y le vamos a platicar, ¿cómo es que llegué aquí contigo, Señor? Y yo le voy a decir, gracias a Dios y que durante 50 años me diste la gracia de leer tu bendita palabra. Que se va a asustar mi güera porque le digo que ya mero me muero, imagínense, apenas tengo 23 años estudiando la Sagrada Escritura, me faltan 27, ya valió, ¿vale? Pero así voy a llegar y le voy a platicar al Señor desde la Sagrada Escritura, Señor, encontré el camino que me trajo hasta ti. Y en este camino encontré mucha gente buena y en este camino mucha gente aprendió a seguirte porque tú eres bueno y rico y misericordioso y hemos estado aprendiendo todos nosotros a descubrir eso en nuestra propia vida. Margarita, ¿quieres terminar la oración final y con qué te quedas, Margarita? Un resumen de lo de hoy, Margarita, por favor, con tus palabras en representación de todos y de todas los que estamos aquí. Pues yo me quedo con que debemos de conservar la esperanza y sabernos convertir. También hay que saber mantenerse fiel a Dios y no hacer caso de modas, de cosas extrañas que llegan a nosotros, sin hacer resistencia, pero manteniéndonos siempre al lado, siempre junto a Dios. Y, y buscarlo siempre, siempre buscarlo. Muchas gracias, Margarita. Termina la oración final, Margarita, y buenas tardes a todas. Sí, te damos gracias, Señor, por otro día más de nos permites reunirnos a escuchar tu palabra, permítenos seguir aprendiendo para poder algún día llegar a estar junto a ti el día que nos llames. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das todos los días, porque nos permites amanecer bien, porque nos das salud. Muchas gracias por todo. Amén. Amén. Muchas gracias. Que pasen buenas tardes. Las veo mañana, si Dios quiere. Las que quedaron pendientes sus citas, mañana las leemos, si Dios quiere. ¿Sale? Gracias. Dios las bendiga a todas. Gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias. Hasta mañana, Dios mediante. Gracias. Hasta mañana, Gracias, hasta Rebeca, mañana. Cristi.
Gracias, buenas tardes. Hasta mañana, Carmen. Bonito programa. Igualmente. Gracias, bonita tarde. Gracias, Jonis, que estés bien. Igualmente. Hasta mañana. Gracias, Marisol. Hasta mañana, Almadelia, Albadit. Gracias. Buenas tardes. Cuídense mucho, Lupita Buenas Pinzón. tardes. Gracias.